Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. Hemos recibido en nuestra redacción la siguiente pregunta. ¿Quién se puede salvar durante la gran tribulación? ¿Puede una persona salvarse durante la gran tribulación? Para dar respuesta a esta pregunta, veamos lo que establece la Biblia al respecto. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 7, versículo 13, la palabra de Dios contenida en la Biblia establece lo siguiente. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, «Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido?» Y yo le dije, «Señor, tú lo sabes». Él me dijo, «Estos son los que han salido de la gran tribulación». En otras palabras, estos vestidos de ropas blancas son personas que se salvaron durante la gran tribulación. Pero a su vez, por estar en el cielo, también significa que tuvieron que morir durante la gran tribulación, por haber aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Entonces, de conformidad con lo expresado, sí habrán personas que se salvarán durante la gran tribulación. Para mayor profundidad de esta respuesta, debemos entender cuál es el ministerio del Espíritu Santo durante la gran tribulación. Durante el periodo del tiempo antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo era dado a los hijos de Dios, solo en ocasiones especiales y en medidas diferentes. El Espíritu Santo siempre estuvo, está y estará en la tierra y en todas partes al mismo tiempo debido a su atributo de omnipresencia y omnisciencia. Sin embargo, Dios ungía o confería medidas del Espíritu Santo según la ocasión o la necesidad del hombre. Durante los tiempos del Antiguo Testamento, vemos evidencias del ministerio del Espíritu Santo. Vemos a Sansón siendo investido con gran fuerza sobrenatural cuando destruyó el templo lleno de sus captores los filisteos. Vemos a Moisés dividiendo el Mar Rojo en dos por medio del poder y la unción del Espíritu Santo. Igualmente Daniel sobrevivió al foso de los leones gracias al indudable trabajo del Espíritu de Dios para calmar a las fieras hambrientas. Acuérdese de los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, salvados del morir quemados en el horno de fuego preparado por los sirvientes del rey Nabucodonosor. Más recientemente vemos que el día en que Jesús vino a bautizarse con Juan el Bautista en el río Jordán, la Trinidad de Dios se unió en propósito y motivo cuando Dios el Padre identificó a Jesús como su Hijo amado en quien tenía complacencia. Y el Espíritu Santo lo ungió para iniciar su ministerio de mediador entre Dios y los hombres. ¿Con qué invistió el Espíritu Santo a Jesús cuando fue bautizado por él en el río Jordán? La Biblia nos trae luz en este aspecto explicando. Después del bautismo, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Eso lo vemos en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, versículos 37 al 38. En otras palabras, Dios el Padre ungió a Jesús, su Hijo, con el Espíritu Santo para hacer bien y sanar a todos los oprimidos por el diablo. Y viene la pregunta, ¿da Dios a los creyentes el mismo Espíritu Santo que le dio a Jesús?
Jesús mismo nos dio una respuesta a esta pregunta y dijo que sí. Y vemos que después de su crucifixión, Jesús instruyó a sus discípulos a que se fueran a Jerusalén y que no salieran a predicar hasta que recibieran al Espíritu Santo. Jesús se lo prometió a sus seguidores cuando les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia, a partir del día de Pentecostés, allá en el aposento alto, recibió al Espíritu Santo para hacer la obra de Jesucristo en la tierra. Esto significa que la iglesia era ahora titular del Espíritu Santo, no por momentos o por medidas, como hasta ese momento, sino en su totalidad, de manera permanente. Jesús enseñó que las cosas que nosotros los creyentes haríamos gracias a la unción del Espíritu Santo serían aún mayores que las que Él hizo, de conformidad con lo establecido en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 11 al 13, donde leemos: de cierto os digo, Jesús hablando, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Sin embargo, cuando la iglesia sea levantada o arrebatada, o suceda el rapto de la iglesia, al inicio de la gran tribulación, ¿acaso no se marchará el Espíritu Santo con la iglesia? ¿No es eso lo que nos han enseñado? La respuesta es sí y es no a la vez. Y podemos decir, sí, porque el Espíritu Santo habrá terminado su trabajo, que inició el día de Pentecostés con la iglesia, el que fue profetizado siglos antes en el libro de Joel, en el capítulo 2, versículo 28 en adelante. El Espíritu ha sido dado en esa medida a la iglesia, y como la iglesia ya no estará, este aspecto del ministerio encargado al Espíritu por Jesús habrá terminado. Pero al mismo tiempo decimos que no, porque el Espíritu Santo continuará estando presente en la tierra y en todo lugar del universo gracias a su atributo de omnisciencia, capacidad de estar en todo lugar y en todo tiempo al mismo tiempo, igual que su omnipresencia. Siendo así, el Espíritu Santo estará disponible para aquellos dejados atrás que decidan aceptar al Mesías como su Salvador personal y llegar a ser salvos. No en la misma medida que hoy, lógicamente, por supuesto. ¿Se imagina usted cuán proclive será aceptar la veracidad y la factibilidad de Jesús para un hombre cuya esposa e hijos sean todos raptados porque eran cristianos y él, que nunca creyó, fue dejado atrás? ¿Se imagina lo que pasará por la mente de este hombre al recordar las múltiples veces que su esposa lo invitó a ir a la iglesia, pero que él rechazó por considerar eso de religión, cosa de tontos? Y así muchas otras personas que serán dejadas y tendrán que creer y ser mártires. ¿Se imagina lo difícil que será aceptar a Jesús, aunque ello significa la muerte? Los miles de cristianos fríos que nacieron, se criaron, asistieron a la iglesia todas sus vidas,
pero que siempre fueron cristianos tibios y que nunca en verdad tomaron una decisión de ser radicales por Jesús. Estos, mis estimados oyentes, deberán ser totalmente locos para, aún después de haber sido dejados, no aceptar a Jesús como su Salvador. Y viene la gran pregunta: ¿qué le pasará a aquellos que busquen de Dios durante la gran tribulación? La Biblia es categórica. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículos 4 y 5, leemos lo siguiente: vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados, descabezados, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Note que no puede haber ambigüedad cuando analizamos el texto de la palabra. La Biblia francamente declara que las almas de estos habían sido salvas porque se negaron a aceptar el sello de la bestia y no adoraron a su imagen ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Oremos y santifiquémonos nuestras vidas para que no seamos de esos dejados atrás. El Espíritu Santo estará presente en el mundo durante la gran tribulación, pero nunca en la misma medida en la que lo tenemos hoy. Estamos en el tiempo de la dispensación de la gracia, pero durante la gran tribulación será casi imposible la salvación, a no ser de que dé su vida o rinda su vida para obtenerla. Este es el tiempo de la dispensación de la gracia. Los que creemos y vemos evidencias bíblicas para este marco escatológico que hemos presentado aquí, somos denominados dispensacionalistas, ya que creemos que debido a que tenemos al Espíritu Santo, en gran medida antes de la gran tribulación, seremos dispensados o excusados de las calamidades de la gran tribulación, del gran padecimiento. Pero cuando ocurra el rapto o arrebatamiento de la iglesia, aunque la Biblia nos indica que la salvación será posible, será mucho más difícil y se tendrá que pagar el precio máximo por ella. No crea que porque esto parece un segundo chance o una segunda oportunidad, usted tiene posibilidades amplias de salvación. Ahora es cuando la gracia sobreabunda. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.